Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y que continuemos tomando todas las medidas de prevención ante la pandemia del COVID. Y bueno, el COVID afectó todo, hasta los estados financieros, y de eso vamos a conversar el día de hoy. En este sentido es importante tener presente que es la primera vez en la historia que tenemos un efecto generalizado en el mundo en muchísimas décadas. Y eso significa que hay que volver a revisar cosas o recordar aspectos que son importantes para todos. Y uno de ellos es la responsabilidad sobre los estados financieros. Porque los estados financieros tienen la finalidad de rendir cuentas. Tienen el objetivo de medir el desempeño del negocio, la capacidad de generación de efectivo de la empresa y su continuidad como negocio en marcha. Y precisamente sobre este aspecto de negocio en marcha es que creo fundamental que centremos nuestra atención, junto con el hecho de que los estados financieros es una herramienta para rendición de cuentas. Eso significa que tenemos una serie de responsabilidades legales, administrativas, como personas que participamos en la elaboración de los estados financieros. ¿Y quiénes participamos? La empresa, el gerente, el administrador, los compañeros que hacen las ventas, los que hacen las compras, el que da crédito, aunque muchas veces no lo veamos así. Y el contador, en nuestra función de contador, somos los profesionales llamados a preparar de la manera más fiable, más transparente, más uniforme, que mejor reflejen las aseveraciones de la administración en esos estados financieros y que aquello que se afirma es cierto, que aquello que se afirma en los estados financieros ha existido, se ha realizado. Y en ese sentido es muy importante que recordemos lo que son las aseveraciones que se contienen en los estados financieros. Los estados financieros contienen una serie de aseveraciones. Cuando decimos edificio 200 millones en Guadalupe, esperamos que efectivamente haya un edificio valuado a 200 millones en el momento de la compra en Guadalupe. Si decimos que existe caja y bancos por 100 millones, esperamos que estén disponibles en caja y bancos 100 millones. Entonces, en los estados financieros tenemos una serie de información que afirma la gerencia, entendida como las personas que están en capacidad de planificar, organizar y dirigir la ejecución del negocio y a qué se orienta. Y por eso es fundamental que siempre estemos recordando que lo que hacemos al preparar los estados financieros es rendir cuentas y que nosotros como contadores preparamos la información que es usada para lograr que el usuario pueda percibir de la manera más certera posible, más cercana a la realidad de la fecha de preparación de los estados financieros, cuál es la capacidad de negocio en marcha, cuál es la capacidad de generación de flujos de efectivo y el desempeño de la gerencia, el desempeño del negocio, el cómo estamos logrando esos objetivos del negocio. Por eso es que medimos líneas particulares de las operaciones, por eso es que nos fijamos en el estado de flujo de efectivo para ver en cuánto dinero entra y en qué se usa. Por eso revisamos el comportamiento del patrimonio para ver la capacidad de continuación también del negocio, cuánto es propio y cuánto depende de pasivos con terceros. De ahí la importancia que nosotros como contadores tengamos siempre presente eso y podamos usar, facilitar que las personas conozcan la operación del negocio. ¿Y cuáles personas? Bueno, las personas, las personas que participan en las decisiones de la empresa. Necesitamos estar siempre conscientes de esa responsabilidad. En estos días me consultaban algunas personas que en la asociación donde estaba le estaban diciendo que no había dinero, que no había efectivo, porque en este momento no estaba el patrono en capacidad de continuar pagando los aportes. Bueno, imagínense si las personas, los asociados, no han sido informados adecuadamente a través de los estados financieros, empezando por la propia junta directiva, de cuál es la situación del nivel de liquidez que tiene esa entidad. Imagínense que un usuario recibió esos estados financieros, llámese banco, llámese asociado, y no se reveló adecuadamente cuáles sean las operaciones, por ejemplo, con partes relacionadas. Entonces, los estados financieros que se preparan con un fin general de presentar información a los usuarios, llámese acreedores,
llámese reguladores, llámese tributación, llámese asociados, son una herramienta para lograr comunicar la situación financiera de la organización, de la entidad cualquiera que sea. Y este principio de negocio en marcha, en algunos países como Argentina, está definido que se espera que la empresa continúe operando los siguientes 12 meses. En nuestro país no existe una regla técnica precisa de qué significa negocio en marcha. Pero en general se usa la técnica y la técnica dice que una empresa está en negocio en marcha cuando tiene capacidad de hacer frente a sus obligaciones, de pagar a sus proveedores en un horizonte de tiempo que expresan esas notas a 6 meses, a 12 meses, a 5 años cuando es un préstamo a largo plazo, a la fecha en que se presentan los estados financieros. Y de ahí la importancia entonces de asegurarnos que se ha reflejado o se ha revelado en los estados financieros toda la información que sea trascendental para entender cómo se está dando esa operación de negocio en marcha. Si el principio o la base fundamental, esa hipótesis fundamental de negocio en marcha se rompe, recordemos que no podríamos decir que tenemos estados financieros con base a NIF. No podríamos afirmar eso porque un requisito de las normas de las NIF es la hipótesis fundamental de negocio en marcha. Y entonces si se ha roto, no podríamos afirmar eso. Y de ahí la importancia entonces de que aquellos factores de incertidumbre o de riesgo sean comunicados adecuadamente a esos usuarios de la información financiera. Entonces a veces vemos una nota que dice, por el COVID se cerró el 50% de las instalaciones o se bajó en tanto los ingresos. Pero no contemos solamente esa parte, porque si contamos solamente esa parte, estamos contando solo lo negativo. La administración tiene que contar, tiene que informar al contador y el contador tiene que estar atento a solicitar esa información para también revelar las acciones que estamos tomando para asegurar la continuidad de las operaciones. Entonces, esa nota que muchas veces pasa desapercibida, se entiende que está funcionando, que todo está bien de negocio en marcha, en estos momentos es fundamental que hagamos las revelaciones suficientes en las notas para poder dar tranquilidad a nuestros usuarios o bien advertir de cualquier factor de riesgo oportunamente y en los términos proporcionales adecuados, porque no se trata ni de excederse en información ni de carecer de defecto de esta. Y a esto se va otra nota importante en los estados financieros que no siempre es de las más digamos, claras o no siempre lamentablemente se observa, que es la nota de riesgo de operación, la nota de riesgo de liquidez, de solvencia. Entonces tenemos que revisar en estos momentos cuál es mi capacidad de liquidez, en qué condiciones estoy de asumir esas obligaciones, qué factores de riesgo se están presentando y cómo la administración los está enfrentando. Vea que no es el contador quien llega y decide qué se vende o qué no se vende en la empresa y cómo lo hacemos. Es la gerencia, es el dueño del negocio. Nuestro trabajo es revelarlo en esos estados financieros, consultar, asesorar, ser la persona que ayuda a preparar esa información en los términos más adecuados para nuestros usuarios. El tema, por ejemplo, del riesgo operativo. Si mi modelo de negocio cambió, ya no puedo seguir atendiendo el tipo de eventos que hacía porque eran masivos, pero me estoy reenfocando en otra área de negocio, pues entonces también tengo que manifestar eso. Si mi capacidad de asumir mis pasivos se vio afectada, debo de poder expresar en qué términos he estado negociando con mis acreedores, con mis asociados, con mis ahorrantes, para poder hacer frente a esas obligaciones. Y vean que ahí es un tema importante porque el tema de los pasivos es que la persona tiene un derecho a venir a exigir y usted tiene una obligación de dar. Entonces, antes de que alguien te venga a exigir, usted debería de ir a negociar para asegurar que va a poder atender en los términos más adecuados esas obligaciones. Entonces, en los aspectos de negocio en marcha y la nota de riesgo, de liquidez, de la solvencia, del modelo de riesgo operativo, cómo lo estamos atendiendo, cómo está cambiando mi modelo de negocio, es importantísimo que esas notas sean adecuadas, sean suficientes, claras y precisas, ni de pecar de información en exceso ni en defecto.
porque no podríamos exponernos a que un usuario interesado en esa información financiera viniera en algún momento a decirnos, usted no me informó. Una de las cosas que me decía ayer la persona que me llamaba era, yo no sabía que estábamos en esa situación. Y si la persona preguntó y no se le dio la información, es un tema. Si la persona nunca preguntó, es otro. Pero si yo preparé estados financieros que eran de uso general y que estaban siendo facilitados a terceros, pues tenemos que pensar, yo habré hecho las revelaciones suficientes y si no lo hice, debería empezarlo a hacer de aquí en adelante. Y en este sentido, pasan las partes relacionadas a ser fundamentales, especialmente en asociaciones solidaristas, o empresas familiares o de intragrupo que forman un mismo grupo económico. La revelación de esas operaciones con partes relacionadas es determinante. Y la NIF nos ofrece una definición de partes relacionadas relativamente breve, donde nos dice es aquella que tiene control, influencia, capacidad para determinar la operación del negocio a qué se destina, los recursos de la empresa y a influir en los términos financieros en que se dan esas transacciones. Y habla de familiares, cónyuges, hijos y posiciones de gerente y de presidencia en cuerpos como la junta directiva. Pero nuestra normativa tributaria habla mucho más. Tiene amplia definición de lo que son operaciones con partes relacionadas y vinculadas. ¿Y por qué lo menciono? Porque en medio de tanta incertidumbre es importante también revisar si las estoy identificando adecuadamente y el riesgo que éstas me pudieran generar. Y en el tema de lo que son las asociaciones solidaristas, me interesa el tema de las partes relacionadas por las inversiones en los patronos. Este país ya ha visto en otras ocasiones con empresas muy reconocidas en el medio, donde ante un proceso de quiebra además, los trabajadores se vieron perjudicados por el tema de los dineros que habían sido prestados al patrono. Entonces es importante que si usted es el contador de una asociación solidarista, usted es el presidente de esa asociación solidarista, se hayan asegurado que esas transacciones con partes relacionadas estaban autorizadas por los asociados en los términos en que se dieron. Y que si esas operaciones estaban morosas o tenían un problema de liquidez para hacerle frente, yo hice las gestiones como administrador me corresponden. Y el contador tiene que haber venido revelando esas transacciones adecuadamente cuando fueron significativas dentro del cuerpo de los estados financieros. Porque caso contrario, ya sea una junta directiva, ya sean los asociados, podrían considerar que esos estados financieros pues tenían una omisión de información importante que les dejó desapercibidos de situaciones para su toma de decisiones. Entonces es importante que lo revisemos para salvaguardar nuestra responsabilidad como contadores. Y si usted es el administrador, si usted es el gerente, si usted está en junta directiva, para usted salvaguardar su responsabilidad de informar y de informar oportunamente. Recordemos que los estados financieros de una asociación solidarista, los asociados tienen derecho en cualquier momento a solicitarlos, no solamente es al final del periodo. Es importante tenerlo presente para salvaguardar nuestro ejercicio profesional. También es importante ver esto como un momento de oportunidades. El momento que pasamos no es fácil, no es sencillo. Las empresas tienen serios problemas de liquidez en muchísimas de ellas, pero entonces podría ser un buen momento para venir a negociar contingencias o pasivos, porque al existir la necesidad del efectivo, las personas generalmente estamos más dispuestas a ver el valor presente, el dinero hoy y no en diferido, y eso entonces donde se puede volver una oportunidad para renegociar obligaciones. Y también, por supuesto, para ver quiénes han sido leales, quiénes han sido buenos proveedores con nosotros, quienes nos han estado acompañando, para venir a fortalecer esas relaciones, centrarnos en aquellos proveedores que son sustantivos y sustanciales para lo que yo hago o para lo que estoy empezando a ejecutar, si estoy cambiando mi modelo de negocio, para priorizar en lo sustantivo. Y de ahí la importancia de la información financiera. Porque si usted ha estado preparando información financiera con base a NIF de diferentes negocios, deberíamos de tenerla por segmentos de negocio. No todas las áreas de negocio aportan el mismo porcentaje de utilidad, ni el mismo nivel de liquidez, ni tampoco pesan igual en la ecuación. Y este es un momento
de reenfocar los recursos financieros en aquellos aspectos que sean sustantivos. También tenemos el tema de los seguros por cese de negocio. Hay empresas que, muy pocas lamentablemente, que tienen seguros por cese de operaciones. Deberíamos estarlos revisando. Tal vez tiene alguna cláusula que nos favorezca en estos momentos. El tema del fiscal, un tema importantísimo también, porque vean que estamos utilizando capacidad de propiedad, planta y equipo. El sector turismo, todos sus elementos de propiedad, planta y equipo en su mayoría, los tiene subutilizados en este momento. Igual empresas similares. Hablemos de gimnasios. Aquí los gimnasios ya no solamente es el gimnasio del barrio, estamos hablando de cadenas de gimnasio. Estamos hablando de los inmuebles que están siendo desocupados. Entonces es importante que revisemos esos elementos de propiedad, planta y equipo para identificar, uno, si mi modelo de depreciación sigue siendo adecuado. Si yo venía depreciando por un método que era el de unidades producidas, ya tengo que preguntarme, de acuerdo a mis expectativas de negocio, si ese es el modelo que debería seguir usando de aquí en adelante. Tengo que pensar también que si no estoy utilizando esa propiedad, planta y equipo en la generación de los ingresos, los gastos eventualmente por depreciación, la administración tributaria me los podría cuestionar, porque la depreciación es el consumo del activo para la generación de ese ingreso, o sea que es necesario para poder generar ese ingreso. Entonces, debo venir a revisar esto. También debería estar revisando los indicadores de deterioro. Y cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, existen dos modelos para medir el costo o el uso de ese activo. El modelo de costo y el modelo de revaluación. El modelo de revaluación es aquel donde llevamos el costo histórico, la depreciación, los ajustes por deterioro y además los ajustes por valor de mercado. En nuestro país muy pocas empresas usan este método porque significa un alto costo de mantenimiento en la información, dado por ejemplo en los elementos de propiedad, los avalúos, o bien por lo especializado de que en algunos casos se requieren algunas valoraciones y eso tiene un costo. El método de costo es el que usualmente hacemos, pero el método de costo es costo histórico menos depreciación más menos los ajustes por deterioro. Y lamentablemente muchas veces esa parte la dejamos de lado. Como la administración tributaria no nos reconoce el deterioro como un gasto deducible, generalmente lo dejamos como de ladito. La administración solo lo reconoce cuando está realizado, pero para nosotros no solamente es un tema de realización, es un tema de impacto en el valor del activo, en su capacidad de generación y aportación a las operaciones. Pero en este momento sí tenemos que irlo a revisar, porque tenemos deterioro porque hay máquinas que se descomponen por falta de uso. Tenemos deterioro por un tema de valor de mercado, no solamente en propiedad, planta y equipo, sino en inventarios, la tecnología, por ejemplo. Tenemos deterioro en los inventarios perecederos, donde este es plenamente deducible con las actas correspondientes y teniendo las medidas de control que garanticen que ese deterioro efectivamente existió. Tenemos los gastos por merma, que no es deterioro, sino que es directamente un gasto, pero tenemos que entrar entonces a revisar cuáles partidas de activo están sufriendo deterioro que yo debería estar ajustando en mis estados financieros para poder mostrar lo más cercano a la realidad. Me llamó la atención, de eso es una publicación que amén de si uno está de acuerdo o no, hablaban de un programa de acompañamiento a las pymes y hablaban del tema financiero. Y yo esperaría que esta sea una oportunidad para que nuestro país se dé cuenta del valor de nosotros como contadores y nosotros nos revaloricemos. Porque independiente del nivel o el tamaño de una empresa, un contador siempre suma en la medida en que preparamos información y enseñamos a nuestros usuarios a leerla. Y el usuario, por supuesto, tiene disposición para poder hacer uso de esa información, aprender y entenderla. Entonces es un momento importante para que revisemos eso. Y bueno, volviendo al tema del deterioro, también vamos a ver deterioro en las partidas de instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, instrumentos financieros como los fondos de inversión, que algunos de ellos lo que les está sustentando es la generación de un arriendo. Y esa generación de ese arriendo habría que ver si va a continuar. Si la empresa que está usando hoy el bien inmueble que me paga el alquiler ya no va a continuar, entonces tiene un tema de deterioro ese fondo de inversión porque la fuente del pago de los rendimientos no se va a dar.
o si tienen que entrar a un proceso de negociación en los precios de los alquileres, también va a tener un impacto en el rendimiento, en la valorización de esas inversiones. Entonces es importante que revisemos el deterioro en todos nuestros activos para lograr una adecuada evaluación de los mismos en los estados financieros. Y eso incluye también temas de intangibles, los valores de marca. Los valores de marca con vidas finitas y demás, recordemos que el valor de esos activos está en función de la capacidad de generación de flujos de efectivo. Entonces es importante que esos activos intangibles, sobre todo los que tienen representaciones, los que hacen pagos importantes de canos por marcas, estén siendo revisados. Y como todo eso se sustenta en una serie de juicios, en una serie de valoraciones, porque veamos que las estimaciones de depreciación, de deterioro, están basadas en una expectativa, en un juicio, tenemos que recordar que hay dos tipos de juicios. Que hay juicios materiales que inciden en la determinación de las estimaciones, como son el tema de la depreciación y demás, y hay incertidumbres en esas estimaciones, que es cuando yo dudo de la política que ya yo tenía. En todo caso, esos juicios que yo hice para hacer esas valoraciones, para establecer esas políticas, deberían de estar siendo revisados. Dentro de estas, importantísima la estimación para incobrables. Casi todas las empresas tienen cuentas por cobrar. Y si tenemos cuentas por cobrar en un mercado donde estamos teniendo problemas de generación de flujos de efectivo, tenemos que empezar a revisar si la política de estimación para incobrables que yo tengo es la adecuada. Y vean que hemos estado trabajando el año pasado y este año en el cumplimiento de la NIF 9 de instrumentos financieros. Y ahí hubo un cambio fundamental. Antes, en las normas, en instrumentos financieros, hacíamos nuestra estimación de incobrables, por ejemplo, basado en la historia. Pero ahora no, ahora se hace basado en lo que se espera. Pero cuando usted estableció su política de pérdidas esperadas de estimación para incobrables el año pasado o a principios de este año, usted lo hizo con una expectativa que ya no se está realizando, porque se impactó fundamentalmente las probabilidades de pago y de las fuentes de dinero que usan nuestros deudores para pagarnos. Entonces deberíamos estar revisando ese temita de la